que extendieran sus manos, vamos a bendecir. Señor, en esta hora queremos orar, Señor, por el pastor. Señor, tú conoces todo lo que él ha preparado este mensaje. Tú conoces cómo está su corazón. Yo oro, Señor, por tu vida, Señor, para que tú, Señor, puedas hablar por medio de él a nuestras vidas, Señor. Pon en tu mano también la salud de mi hermana Anita, Señor, y también la salud de él, Señor. Haz a tu mano de sanidad de forma poderosa, Señor, en sus vidas, Señor. Señor, todas estas pruebas que son pasajeras, Señor, son para que nos podamos fortalecer en ti, Señor. No solo el pastor, sino cada uno de nosotros. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Bendiciones a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Y quiero darle gracias a Dios por esta reunión. Y quiero decirles algunas cosas claves de lo que vamos a estar hablando hoy. El tema es edifiquemos los muros. Pero sin embargo yo no puedo estar hablando de edificar esto sin lo que ya vimos anteriormente. Así que lo voy a poner como una trilogía. Primero edifiquemos el altar, segundo edifiquemos el templo y tercero edifiquemos los muros. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de algo que es base y que nosotros lo tenemos como parte de una historia de la vida del pueblo de Israel. Tanto en el libro de Esdras como en el de Nehemías y por supuesto en Ageo y en Zacarías, nosotros encontramos cómo el pueblo después de 70 años de estar fuera de su tierra, exiliados, vuelven a su tierra y empiezan de nuevo a reconstruir su vida. Creo que ya hablamos sobre la edificación del altar y voy a explicar un breve resumen de esto. Creo que un breve resumen de esto tiene que ver con que el altar simboliza para nosotros el punto de encuentro con Dios. Cuando hablamos de encontrarnos con Dios, estamos hablando de algo muy específico, porque el encuentro con Dios no es solamente el tener un saludo con Él, pero la Biblia nos habla que el altar es el lugar donde nosotros le ofrecemos a Dios lo que somos. Es una ofrenda de vida. En Romanos capítulo 12, el verso 1, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros que debemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, justo, santo y agradable a Dios. Así que el altar es donde nosotros quemamos nuestra naturaleza pecaminosa. En el altar nosotros dejamos lo que hemos sido y venimos a un nuevo estado de vida. Y saben que estamos hablando de esto por una sencilla razón. Nosotros estamos volviendo, aún en medio de la pandemia, a establecer cierta relación y cierto trabajo conjunto. Hemos estado aislados no 70 años, casi 3. Pero lo que sí puedo decirles, mis hermanos, es que durante este periodo de tiempo han ocurrido muchas cosas y especialmente muchas personas se han enfriado, han dejado de buscar a Dios, aún algunos hasta se han perdido. Y lo digo en términos de tristeza, porque lo mismo
naciones de la tierra a donde son enviados. Y así ha sucedido con la pandemia. Hay algo más. Edificar el templo es algo importante para la vida del ser humano. En tanto que a través del altar nosotros ofrecemos nuestra vida. El templo simboliza la presencia viva de Dios en medio del pueblo. Permítanme utilizar un par de ejemplos. El primero de ellos ocurre cuando están en el desierto y Dios ordena que levante el tabernáculo y ordena que haya un lugar de adoración y un lugar en donde la presencia de Dios esté viva. Así que en el tabernáculo Dios hace una obra. El pueblo acampará en el desierto de la siguiente manera: 3 tribus estarán hacia el norte, 3 tribus hacia el sur, 3 tribus hacia el este y 3 tribus hacia el oeste, y el templo queda en medio. Es el corazón y el centro de la nación, por lo que todos van a vivir y van a trabajar. Algunos siglos después, Dios ordena que se levante el templo en Jerusalén. Y Jerusalén se vuelve el centro de la presencia de Dios. El templo es en sí la manifestación visible de la presencia de Dios. Y si ustedes recuerdan, haciendo un breve recordatorio del lugar santísimo, ahí se encuentra el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto, como tapadera, está el propiciatorio, sobre el cual construyeron 2 ángeles que con sus alas conforman el trono de Dios, para manifestar la presencia de Dios de una manera clara en medio del pueblo. Así que para los israelitas el templo significaba el punto donde Dios estaba presente. Hay una transformación radical con nosotros. Cuando Jesús viene, entonces se establece un nuevo acto y se establece un nuevo templo. No está hablando ya del templo edificado por manos humanas, sino un templo hecho por Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos nosotros somos templos vivos de Dios. Si nosotros miramos el aspecto que tenemos aquí, entonces, número 1, estamos llamados a presentar delante del altar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Y estamos llamados en el templo para saber que tenemos la presencia de Dios todo el tiempo. Bajo esto, entonces nosotros tenemos que saber algo. Esto necesita ser protegido. Tanto el altar como el templo tienen que ser protegidos. Y por eso se levanta el muro. El trabajo de Nehemías fue principalmente levantar el muro. Nehemías trabajaba como copero del rey en la ciudad de Susa, cuando los persas conquistaron el territorio babilonio y todo lo que ellos habían conquistado. Y el rey Ciro ordena que se reconstruya todo en Jerusalén. Y le da permiso a Nehemías para que vaya a dirigir la obra. Así que Nehemías llega a ser el gobernador de Jerusalén y el líder que empieza la reconstrucción del muro. ¿Saben ustedes? Esa reconstrucción del muro tardó 32 años. Y si ustedes quieren saberlo, el muro de Jerusalén tiene aproximadamente 10 metros de altura, más o menos la altura de un edificio de 4 pisos. Y tiene el ancho de 4,5 metros. Es decir, es un ancho como de un dormitorio más o menos. Para los habitantes de una ciudad amurallada, el muro significaba seguridad. Imagínense poder
conquistar un muro de 10 metros de altura, muy pocos se podían subir a ese muro. Así que tenían que construir lo que le llaman baluartes o una serie de estantes así para que se vayan trepando al muro y puedan conquistar la ciudad. Cuando nosotros miramos el aspecto de las murallas daban mucha seguridad al pueblo, porque obviamente habían bandas de maleantes que querían conquistar la tierra, conquistar la ciudad, y el muro se los impedía. Les construyeron unas puertas fuertes y firmes y mantenían guardias, y ustedes saben, siempre hay lugares en los muros para que los atalayas estén mirando si viene algún enemigo o alguien que se acerca a la ciudad. Cuando nosotros miramos la utilidad del muro, nos damos cuenta de algo clave en todo esto. El muro es levantado para protección. En el texto que leímos de Nehemías, dice: reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Es obvio que en el territorio de Palestina fue habitado por gente que llevaron de otros países y que era gente que no era judía. Y entonces empezaron a atacar. Aquí literalmente habla de dos personajes interesantes. Gesem, el árabe, y Sanbalat, el horonita. Ellos estaban dirigiendo a toda la población, y cuando vieron que en Israel se iba a levantar el muro y todo lo demás, empezaron a amedrentarlos y a crear una serie de bolas, diría yo, para que ellos dejaran de hacerlo. Y lo primero que les dijeron es: ustedes van a construir el muro y se van a levantar contra el rey y van a crear su independencia. Y empezaron con una serie de cosas y mandaban mensajes, pagaron gente para que profetizara falsamente a Nehemías. Fue una batalla completa. ¿Saben ustedes? Cuando yo empiezo a ver la situación de los muros, entonces me doy cuenta que nosotros necesitamos crear murallas espirituales en nuestra vida, porque de alguna manera somos atacados con el propósito de destruir nuestra vida. Ustedes podrán darse cuenta que la situación mundial está girando hacia la destrucción del cristianismo. Las grandes entidades poderosas como la ONU están trabajando por la imposición de un gobierno mundial y por la imposición de la ideología de género. ¿Por qué? Porque el propósito es destruir a la familia, destruir la iglesia y destruir los valores y principios que han movido nuestra vida y que nos han hecho ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Bajo esto, nosotros vemos que tenemos que levantar muralla espiritual para poder derrotar a los enemigos que se levantan contra nosotros. De la misma manera que Nehemías levantó la muralla e impidió que pudieran derrotarlo sus enemigos, nosotros también debemos levantar nuestras murallas. Oigamos unas palabras que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 5. Dice: también ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, ustedes llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Óiganlo bien, lo que está diciendo es que nosotros, al igual que las piedras que usaron para edificar el muro y el templo, nosotros somos esas piedras que deben levantarse para formar una muralla de protección. Casa espiritual. Si nosotros somos templo, el templo necesita muro.
Si nosotros somos altar, el altar necesita muro. Porque necesitamos protección para que nuestra vida sea una vida que le dé honra al Dios de la gloria. Y creo que es importante que nosotros veamos esto, porque ese muro tenemos que empezar a edificarlo sobre nuestra vida personal. Yo tengo que edificar un muro en mi vida para proteger mi vida. Yo tengo que cuidarme de que no entren a mi mente ideas extrañas que vengan a destruir completamente mi vida. Por ejemplo, hoy hay una tendencia muy fuerte hacia el feminismo. Y yo digo, está correcto que la mujer tome su lugar en donde debe estar. Pero el feminismo ya tomó una dirección totalmente incorrecta de lo que era en su naturaleza. Es decir, empezó con que en muchos países la mujer no podía votar, la mujer no tenía autoridad para el trabajo, no la dejaban trabajar, la mujer solo tenía que someterse a tener hijos. Y es correcto que la mujer fue creada igual que el hombre, no hay problema en eso. Pero cuando empiezan ahora, la mujer puede hacer lo que quiere y la mujer debe caminar como desea y debe disponer de su cuerpo como quiera y por lo tanto debe abortar cuando le dé la gana y un montón de cosas por el estilo. Entonces se perdió el principio en sí de lo que es ser mujer. Ahora, esas ideas vienen y destruyen nuestra mente, porque entonces empezamos a pensar ajeno a lo que Dios nos enseña. Aunque somos en la misma dignidad con Dios y la misma dignidad hombres y mujeres, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ciertas líneas que corresponden a cada sexo, sencillamente así. Y creo que debemos caminar en eso. Por lo tanto, al edificar nuestra casa espiritual, no permitamos que ideas extrañas vengan a dañar nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra comunión familiar, nuestra comunión eclesiástica, nuestra nación. Creo que puedo afirmar con mucha claridad que el muro debe ser construido en 3 fases o 4 fases: personal, familiar, iglesia y nación. Yo tengo que hacer un muro porque quiero que Guatemala sea un país que no se deje influenciar por las diversas ideologías satánicas que hay en el mundo. Pero lo mismo quiero para mi iglesia, lo mismo quiero para mi familia y lo mismo quiero para mi persona. Yo quiero permanecer firme en los caminos de Dios y caminar con Él todos los días de mi vida. Por lo tanto, hay algo que yo tengo que hacer. Como piedras vivas, tenemos que tener algunas piedras bases. Fíjense que el muro fue edificado con una serie de piedras que fueron puestas unas sobre de otras. Y cada piedra tiene un significado especial. Así que nosotros tenemos que edificar nuestro muro con algunas que le voy a llamar piedras que deben componer la fortaleza de nuestro muro. Y yo les voy a dar una lista, tal vez bastante grande, de aquellos elementos que nosotros necesitamos cultivar para que el muro sea levantado firme en nuestra vida. Muchas de esas cosas seguramente ya lo hacemos, pero creo que precisamente levantar el altar es para que entreguemos al Señor nuestra ofrenda de vida, para que tengamos en el templo la presencia constante de Dios, que somos templos de Dios. Y este muro va a proteger eso. Así que voy a darles ese listado y voy a hablar de ellos. La primera cosa que debemos levantar para que el muro sea firme
es tener una vida de oración, de adoración, de alabanza y de búsqueda de Dios en ayuno o en no ayuno. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que si nosotros no tenemos una relación establecida con Dios, entonces nosotros estamos descubiertos. Dios habita en nosotros, Dios mismo hace muralla en nosotros. Así que la primera cosa que nosotros debemos hacer es tener una relación íntima con Dios, una comunión con Él. Creo que tenemos que entender algo, y espero que todos estemos claros en esto, pero no vale otra cosa sino recordarlo firmemente. El cristianismo no es una palabra que confesamos, sino es una vida que vivimos. Si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, entonces nosotros, aunque nos confesemos cristianos, en realidad no lo somos. Porque la desobediencia nos aparta de Dios. Así que, mis hermanos, la vida de oración es vital. Vital en el sentido específico, personal. Voy a ponerlo aquí en primer lugar. Como personas, todos debemos tener nuestro tiempo de oración, de alabanza, de adoración, en la presencia de Dios. Como familia, vamos a establecer el muro en la familia. Como familia necesitamos tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempos de estar juntos, porque se trata de proteger a mi familia y crear un muro alrededor de ellos. Lo mismo puedo decir de la iglesia. Como iglesia debemos ser un pueblo de oración, un pueblo que está creando un muro constante alrededor de todos los hermanos, para que no seamos engañados por el enemigo, ni que las burlas ni todas las cosas que hacemos nos afecten. Segundo, debemos fundamentar nuestra vida en la verdad, en la palabra de Dios. Estos son los elementos fundamentales, claro. Yo no puedo pretender hacer la voluntad de Dios si no la conozco. Y para conocer la voluntad de Dios debo leer la Biblia. La Biblia es el libro en donde Dios nos dejó escrita su voluntad perfecta y tenemos que caminar en ella todos los días de nuestra vida. Eso es fundamental. No podemos vivir una vida cristiana ignorando la palabra de Dios. Miren, yo creo en la profecía. Yo creo que Dios nos habla hoy, pero toda profecía deberá ser juzgada por la palabra de Dios. Así que, de manera real, la Escritura es la profecía más grande que tenemos. Y todo nivel que alguien nos profetice algo, lo juzgamos a la luz de la Biblia y nos damos cuenta de lo importante que puede ser, porque la profecía es una, ¿cómo diría yo? Una actualización o un hacer presente la palabra de Dios hoy. No es para promesas falsas, no es para anunciarnos que nos vamos a volver millonarios, no es para otra cosa. Es para que nos mantengamos firmes en los caminos de Dios. Número 3, participar del discipulado para poder crecer en la vida cristiana. Déjenme explicar esto. Lo que Jesús hizo cuando llamó a los 12 y a otros tantos más fue algo que él llamó discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es enseñarles la palabra y ayudarles a vivirla todos los días de su vida. Así que nosotros lo que hacemos es formar pequeños grupos de discipulado para enseñar la palabra, para estudiar lo que la Biblia enseña como base y que la apliquemos a nuestra vida de manera clara. Así nosotros podremos ir creciendo. Porque fíjense que crecer espiritualmente no consiste solo en saber. Yo puedo conocer toda la Biblia de pasta a pasta y vivir como me da la gana. El discipulado lo que hace es que nos enseña la palabra y nos aplica esa palabra a la vida diaria. Entonces, la Biblia no es simplemente un instrumento de lectura. Es la voz de Dios
diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, somos llamados a ser discípulos. Por eso podemos establecer una diferencia. ¿En qué se puede diferenciar un cristiano de un discípulo? Bueno, un cristiano es el que cree, pero un discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es importante que nosotros lo veamos, porque yo quisiera que todos nos confesáramos como discípulos de Cristo, que caminamos de acuerdo a su palabra y hacemos su perfecta voluntad todos los días de nuestra vida. Otra cosa más, debemos trabajar por fortalecer nuestra familia. Debemos enseñarle a nuestros hijos todo lo que nosotros sabemos de Dios y a practicar lo que nosotros practicamos de Dios. En pocas palabras, creo que la familia es el discipulado más cercano que nosotros tenemos. Nuestra responsabilidad es que nuestros hijos caminen en los senderos de Dios y hagan su perfecta voluntad, respondiendo al llamado de Dios y caminando como Dios quiere. Eso es básico. Hagamos el muro alrededor de nuestra familia. Porque déjenme decir, el muro se edifica para proteger a nuestros hijos. Miren, el paso de la secundaria a la universidad es un paso bastante fuerte para muchos. Porque, por ejemplo, muchos cristianos pusimos a nuestros hijos a estudiar en colegios cristianos. Todo fue muy bonito. De repente llegan a la universidad, nadie les exige nada, nadie les dice que se porten bien, todo el mundo les ofrece guaro, les ofrece drogas, les ofrece toda clase de vicios. Y entonces, de repente salen como de una burbuja donde estaban protegidos y salen a un lugar en donde hay un sinnúmero de pruebas. Si nosotros miramos eso, entonces nuestros hijos deben llegar protegidos a la universidad. Y todos debemos llegar protegidos a la vida, en el trabajo, por ejemplo. Creo que es importante que nosotros miremos eso, así que hay que fortalecer la familia. Lo mismo diría, hay que fortalecer la iglesia. ¿Y cómo se fortalece la iglesia? Bueno, manteniéndonos en oración. Y yo quiero invitarles a ustedes porque estamos teniendo noches de oración todos los viernes a las 8:05 por Zoom. Ustedes pueden conectarse completamente todos los viernes. Hay espacio para más de 100 personas en el Zoom. Podemos estar ahí orando, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque ese es parte del muro que estamos edificando en la iglesia. Otra cosa más en cuanto al muro es, en la iglesia debemos trabajar un discipulado constante. Debemos llamarnos la atención unos a otros cuando nos estamos fallando. Debemos cuidarnos unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Y yo creo que eso es importante. ¿Saben ustedes que el muro que se levantó en Jerusalén estableció varias cosas? No solo vino la protección, sino que al estar todos viviendo bajo el mismo templo, bajo el mismo altar y bajo el mismo muro, crearon una comunidad de personas que tenían la confianza de relacionarse unos con otros. Crearon una comunidad de calidad. Voy a mencionar otra cosa porque la tocamos en la epístola de Pablo a los Corintios, en la segunda. Y es esto. Tenemos unas armas para luchar. Armas espirituales que no son de este mundo, sino que son para derribar fortalezas, argumentos, pensamientos, ideologías y toda clase de cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo.
y desarrollar una obediencia a la palabra de una manera completa. Así que lo que yo puedo decir al respecto de esto, mis hermanos, es que cuando nosotros caminamos en este mundo, todas nuestras batallas principalmente están metidas en nuestra mente. La guerra es en nuestra mente. ¿Le creo a Dios o le creo a Darwin? ¿Le creo a Dios o le creo al Big Bang? ¿Le creo a Dios o le creo a las ideologías filosóficas o cualquier otra cosa? Miren, yo les compartí a ustedes ya que yo vine al cristianismo siendo totalmente ateo. Y yo tuve que confrontarme con las ideas filosóficas del ateísmo, con las ideas de la Biblia. Y al principio me empecé a burlar, como lo hacían Tobías y Gesén, me empecé a burlar de los cristianos. ¿Cómo son de tontos? ¿Cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer que el mundo tiene 6,000 años de existencia? Y una serie de cosas, hasta que yo llegué a la situación de, bueno, si yo conozco bien los libros ateos, entonces quiero conocer la Biblia. Y me metí a estudiar a fondo la Biblia. ¿Saben? Me volví fanático de la Biblia. Sin presumirles, simplemente es algo que forma parte de mi vida personal. Es que yo estoy leyendo la Biblia de 3 a 4 veces al año. Y ya la llevo leída más de 100 veces. No es porque crea yo que soy súper espiritual. Simplemente que tengo algo que yo sé que me va a levantar y que me va a mantener firme y que va a crear un muro alrededor mío que no va a permitir que yo esté cayendo en las mentiras del diablo. Si yo me dedico a cuidar mi vida y a cuidar a los que están conmigo, entonces yo tengo también la responsabilidad de estar preparado para ayudarles a todos a centrar su pensamiento en Cristo Jesús. Y toda idea y todo pensamiento que venga a nosotros, toda filosofía y todo lo que llegue a nosotros, llevémoslo sujeto a Cristo. Y que Él nos diga si corresponde o no. Pero nosotros tenemos que estar firmes en eso. Porque tenemos que aprender a rechazar una serie de pensamientos y filosofías que forman parte de nuestra vida. Es curioso, por ejemplo, que la teoría de Darwin sea oficial en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Yo digo, se enseña como que fuera ciencia, pero no existe ni una sola prueba de todas las cosas que Darwin dice. Que hay una evolución de las especies, que hay monos que se vuelven hombres. ¿Quién puede probar que algún mono se volvió hombre? Yo me doy cuenta que cuando Dios creó todas las cosas, las creó según su especie y hasta prohibió mezclar especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo que no hay una sola prueba que diga Darwin tenía razón. Simplemente él quedó asombrado de ver la variedad de especies que encontró en Sudamérica, especialmente en la isla de las Tortugas, Galápagos. Hay la mayor variedad posible de especies ahí y en el Amazonas, por supuesto. Pero por la variedad de especies no vamos a nosotros a concluir que están pasando a otra clase de ser. Puede ser que haya cambios en el ser, pero no es que haya una transformación de un ser a otro. Cambios culturales, cambios sociales, pero nunca cambios biológicos tan radicales como de ser una cosa de pasar a ser otra.
Entonces, tenemos que aprender a rechazar los pensamientos que vienen a nosotros, y la única manera es tener claro en nuestra mente el contenido de la palabra de Dios. No hay otra manera, no existe otra manera. Nos pueden decir muchas cosas, pero solamente una puede hacer que nuestra vida siga firme, y esa es caminar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Una cosa más que necesitamos es ser siervos útiles para Dios. ¿Cómo hacemos una muralla? Trabajando. Una muralla se hace sirviendo, se hace trabajando, se hace haciendo. Yo les decía, levantar una muralla tan grande como la de Jerusalén, de 10 metros de alto por 4,5 de ancho, llevó 32 años construirla. ¿Cuántos años lleva construir la muralla de nuestra vida? Porque tenemos la responsabilidad de estar en oración, de estar leyendo la palabra de Dios, de estar caminando justos en los caminos de Dios, por supuesto, de estar trabajando o estar sirviendo. Somos luz para el mundo, mis hermanos, y somos luz en un mundo perdido. Yo digo que las cosas, cuando Pablo se refiere al mundo como un mundo perverso, no han cambiado, creo que ha empeorado más bien. Si Sodoma y Gomorra fueron consideradas perversas y destruidas por el homosexualismo, imagínense el modernismo ahora, hasta legislado. Yo lo que miro es que la situación se complica, y si no ponemos muralla, corremos el peligro de que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro pueblo se pierdan. Así que tenemos que ser testigos. ¿Cómo podemos levantar muralla a nuestra nación? Yo digo que 2 maneras. Una, orando por Guatemala. Orando para que sea protegida de todas aquellas influencias externas que tratan de destruir la nación. Fíjense que ahora la conquista no está a nivel de ejércitos, está a nivel de pensamientos. ¿Cómo quieren conquistar el mundo? Y voy a hablar un poquito de lo que se llama el orden mundial. El orden mundial ha tomado gobiernos enteros y están tratando de establecer un gobierno único en el mundo y que todos los países se sometan a él. Yo lo que veo es que al mismo tiempo que viene ese sometimiento, están tratando de cambiar la estructura. Están tratando de cambiar todo lo que es la familia. Por ejemplo, una de las cosas que están proponiendo en las ideologías de género es que se hagan comunidades de hombres y mujeres y que tengan relaciones hombres y mujeres sin tener una esposa específica, sino todos contra todos, digámoslo así, y que los hijos nunca sepan quién es su papá. Están tratando de establecer eso para destruir la familia. Están tratando de destruir todas las cosas. Y el nuevo orden mundial. Y fíjense ustedes que el proyecto del nuevo orden mundial le llaman 2030, que se va a llevar a cabo desde el 2020 hasta el 2030. Y el 2030 ellos esperan ya tener el gobierno del mundo entero. Eso significaría un gobierno mundial todo preparado para el anticristo. Y estaríamos listos para el final de la historia. Pero nadie nos debe sacar de nuestro pensamiento, porque va a haber una lucha terrible y vamos a necesitar ser testigos fieles de Jesucristo, el único y suficiente Salvador para todos los seres humanos. Esto que estamos hablando es importante para que nosotros aprendamos a proteger a lo nuestro, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra vida, a nuestra iglesia,
a nuestra nación. Todo debe estar cubierto. Hermanos, Guatemala ha sido cierto ejemplo para el mundo. Ciertamente hay muchas preguntas sobre eso, pero en Latinoamérica ha sido la nación que ha tenido el mayor crecimiento cristiano de la historia. La mayoría de países se estaban moviendo entre 2 o 3% de cristianos evangélicos. Pero resulta que de repente vienen avivamientos y vienen avivamientos de todo tipo, empezando en 1932 con el avivamiento de Totonicapán, en 1963 con el avivamiento del Calvario. Nuestro avivamiento fue en 1976, cuando el terremoto. Y Dios de repente multiplica la iglesia de un 3% a un 48% de población guatemalteca. Pero el avivamiento ha ido bajando y bajando. Y por cierto, la pandemia ha hecho que baje más. Lo cual significa, mis hermanos, que nosotros debemos volver a las raíces mismas. Y las raíces mismas de nuestra relación con Dios está en el altar. Ahí donde nosotros le ofrecemos a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo. Está en el templo, siendo un templo perfecto en donde Dios se sienta cómodo, en donde Dios no diga aquí hay mucho pecado, no quiero estar ahí. Siendo templos de Dios. Y construyendo una muralla que proteja nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, para que no haya una sola palabra del engañador. Fíjense ustedes, Satanás quiere decir el engañador, el destructor. Para que no venga nada que pueda destruir nuestra vida o afectar a nuestra descendencia. Dios nos hizo a nosotros, Dios nos creó a nosotros con una capacidad de reproducirnos, no solo físicamente, sino moralmente, espiritualmente, y podemos mantener familias llenas del Espíritu Santo todo el tiempo. Dios nos ha creado a nosotros para que seamos luz en este mundo. Nuestra muralla podría ser una muralla luminosa en donde se mire la gloria de Dios y la gente pueda preguntar por qué ustedes son así. Y solo tenemos una respuesta: porque Cristo nos hizo nuevas criaturas. Esa es la realidad más grande y yo les reto a ustedes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales a que afirmemos nuestro altar, nuestro templo y nuestro muro y seamos protegidos totalmente, pero que no descuidemos nunca la relación con Dios, porque de balde tener un muro si Dios no está en medio de nosotros. Es importante que seamos firmes en esto y que Dios guarde y santifique nuestras vidas, ahora y siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir tu gracia, tu amor y tu bondad para cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo. Quiero pedir que bendigas cada familia. Quiero pedirte que hagas que nuestras familias construyan realmente murallas para que no entren ideologías extrañas y destruyan nuestra manera de vivir. Porque es claro que según pensamos, así vivimos. Y si pensamos en la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios. Pero si pensamos en otras cosas, entonces vivimos otras cosas y nos apartamos del camino verdadero de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, permite que seamos firmes y sólidos como una roca y que estemos parados sobre la roca verdadera que es Jesucristo, la roca eterna. En Él está fundamentada nuestra vida y en Él caminamos día y noche. Él es la fuerza que nos motiva a caminar todos los días. Gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.
Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta palabra, esta enseñanza que hemos tenido. Es para que podamos ser edificados, no solo en nuestra vida, sino en nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación. Y por eso es que es importante que nos involucremos en todo el trabajo de la iglesia, ¿verdad? También que podamos poner todos nuestros dones a disposición de la iglesia y que juntos podamos edificar esta iglesia. Pues como anuncio especial, ¿verdad? Ya el siguiente domingo seguimos otra vez en modo presencial. Invitamos a todos los que nos ven en las redes a que ya se puedan acercar sin temor. Aquí estamos, si se dan cuenta, con mascarillas, guardando todas las disposiciones para poder estar juntos y que podamos, ahí sí que estar en la presencia del Señor. Pues no sé si hay algún... Por ahí, gracias. Solamente quiero recordarles, de verdad, mis hermanos, reunámonos los viernes, todos juntos, a orar. Nos propusimos orar 1 hora, pero si somos más, vamos a tener que orar más. Ahorita tenemos límite, pero podemos orar sin límite de tiempo. Y podemos ser muchos. Creo que Dios nos ha llamado a eso. ¿Saben? Ese ministerio no corresponde a 1 ni a 2, corresponde a toda la iglesia. Fuimos llamados a orar, fuimos llamados a ser de Jesucristo, fuimos llamados a servirle. Eso es para todos. Así que, mis hermanos, el viernes por Zoom, Pablo nos estará enviando el link para unirnos y ahí estaremos reunidos todos. Y ciertamente seguimos, a pesar de la pandemia, pues vamos a seguir reuniéndonos. Quiero contarles, para los que no sepan, que la familia López Marroquín, Beto, Elvia y Carlita, están con COVID en este momento. Esta semana dieron positivo, esta semana que pasó. Así que tengámoslos en oración. Yo doy gracias a Dios, ¿saben? Por una cosa, nadie se ha contagiado aquí, nadie. Pero o nos contagiamos en el mercado, o en el trabajo, o en la escuela. Ya el gobierno no puso cero restricciones. Entonces es más fácil enfermarse. No sé si el plan es enférmense todos para que salgamos luego de la pandemia. A lo mejor ese es el plan, pero sin importar, mis hermanos, eso queda ya a criterio nuestro, pero una cosa hicimos hoy, les dimos mascarillas KN95. Yo les mandé en el chat de la iglesia un estudio que se hizo de las mascarillas. Esas mascarillas azulitas como las que tiene aquí Astrid, tienen 0 protección de virus, de bacterias y de COVID. Las dobles llegan como al 30-40%. Y las únicas que dan protección del 95% son las KN95. Sobre todo porque ahorita es un virus que es 15% veces más contagioso que los anteriores. Así que tengamos eso presente y por favor, esta mascarilla les va a ayudar a no caer. Porque estamos en una situación bien contagiosa. Yo he seguido el registro oficial, que creo que no es exacto porque ellos dan los registros de hospitales, pero hay mucha gente que se enferma y dice tuve gripe y solo se toma sus medicinas. Pero hemos estado oscilando entre 5,000 y 7,000 enfermos diarios. Y el día de ayer hubo 29 muertos. O sea, no crean que porque está dando tranquilo, suave, no hay peligro de muerte, sí lo hay. Y creo que es bueno
que tengamos nuestras dosis completas de vacuna. Si ustedes protéjanse, manténganse bien alimentados, aunque no coman mucho, pero coman lo que es correcto y estemos prevenidos. Así que, mis hermanos, si no tenemos algo más, declaramos terminada la reunión. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les haga crecer ricamente en sus caminos. Que la gracia del Señor les acompañe siempre y el Espíritu Santo les llene. Y que tengamos una semana llena de bendiciones. Y el próximo domingo estaremos nuevamente para glorificar el nombre del Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.